Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 27, mes 2. Levítico capítulo 20. Desde el versículo 22, después de las distintas sanciones a las conductas inmorales que estaban prohibidas para el pueblo de Dios, el Señor nuevamente repite la constante exhortación que hace en este libro, que ellos guarden los estatutos y todas sus ordenanzas, y los pongan por obra, recordándoles que las naciones que habitan allí, las naciones cananeas, llegaron al colmo de su maldad involucrándose en todas esas abominaciones que él describió, como el incesto, el adulterio y el sacrificio de niños. Todas esas cosas que se describieron en este pasaje y que han sido prohibidas por el Señor, quien describe lo que ocurrió con ellos como que la tierra los vomitó por su pecado, ya que ellos contaminaron ese lugar con sus abominaciones. Por tanto, llama a su pueblo a guardar todos sus estatutos y todas sus ordenanzas, y además los exhorta a no andar en las prácticas de las naciones que vivían allí, pues de lo contrario el Señor los iba a echar delante de ellos. Nuevamente vemos que la causa de esto es que Él es Jehová. Dice: yo soy Jehová vuestro Dios, versículo 24. Esa cláusula es como un sello que el Señor menciona al principio y al final de sus mandatos. También se reitera en el versículo 26, el que es el lema de este libro. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Refiriéndose con ello a la identidad del pueblo de Dios, nos dice con esto que pertenecemos a Él, que Él es quien nos santificó, quien nos apartó, y por tanto debemos vivir para Él de acuerdo con su voluntad. Por eso también ahora comienza a expresarse con la frase: santo soy yo Jehová, que os santifico. Es decir, Él es santo y además nos hace santos, como su pueblo. Capítulo 21. Lo dicho se aplica también a los sacerdotes. Ellos debían ser santos para su Dios, no profanar su nombre, y debían guardar una conducta intachable y de buen testimonio. Recordemos que nosotros fuimos hechos sacerdotes por nuestro Dios, y eso podemos verlo en numerosos lugares como en 1 de Pedro y también en Apocalipsis capítulo 5. Él nos hizo un reino de sacerdotes, y nosotros ofrecemos sacrificios espirituales a Dios por medio de Cristo. Por tanto, cuando veamos cómo se describe la santidad que deben guardar los sacerdotes del antiguo pacto, identifiquémonos con ese pasaje y apliquémoslo a nuestra vida. Por ejemplo, vemos que ningún varón en que hubiera defecto podía acercarse a ministrar y servir como sacerdote. Esto es significativo porque nos muestra que la ley efectivamente fue dada por Dios para llevarnos a Cristo, para mostrar nuestro pecado, para señalar nuestra necesidad espiritual y mostrarnos que no somos perfectos y necesitamos un Salvador. Esto es lo que hace la ley y lo vemos claramente aquí en esta porción. Mientras la gracia recibe, invita a la salvación, la ley como ministerio de condenación excluye, nos muestra nuestro pecado y nuestra condenación. Capítulo 22. Los sacerdotes debían ser santos, como así también el sumo sacerdote y las ofrendas. Todas las ofrendas que se presentaban debían ser santas, evidenciando lo delicado que es este asunto, lo profundamente importante que es para Dios. Las ofrendas presentadas no podían ser profanadas por los sacerdotes, quienes debían tratarlas con sumo cuidado. Por eso dice en el versículo 15 del capítulo 22, no profanarán pues las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para Jehová. Debían tratarlas con toda reverencia. Así nosotros también debemos entender que ardemos como sacrificios vivos y ofrecemos nuestra propia vida como un sacrificio agradable a Dios por medio de Cristo, como nos dice Romanos capítulo 12. Nuestras obras, pensamientos, palabras, todo debemos entenderlo como un sacrificio a Dios por medio de Cristo y es algo santo. Es nuestro culto racional, como nos llama a considerarlo ese pasaje ya mencionado. Salmo 43. Se nos habla aquí de una plegaria donde el autor pide ser librado de sus enemigos y repite una especie de lema que ya vemos en el capítulo 42. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Dónde está la esperanza en tiempos de angustia y persecución y cuando enfrentamos enemistad en el mundo? Está únicamente en el Señor, y es a Él a quien debemos pedirle que envíe su luz y su verdad, y eso será aquello que nos guíe y nos conduzca a su santo monte. También aprendemos de este salmo que debemos exhortarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, acá el salmista habla con su alma, diciendo: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Es necesario que hablemos a nuestra propia alma para llamarnos a confiar en Dios y esperar en Él. Esta exhortación personal es fundamental para una buena salud espiritual, ya que implica someterse a la palabra como nuestra norma de vida y examinar nuestros corazones para ver si la estamos atendiendo como debemos. Sin este autoexamen, esta exhortación a nuestra propia alma, solo podemos esperar dureza de corazón y decadencia. En tiempos de angustia debemos determinarnos a seguir confiando en el Señor, recordando que Cristo es el buen pastor de su pueblo, también cuando andamos en valles de sombra de muerte, y Él mismo enfrentó la agonía y la aflicción hasta lo sumo mientras obedeció y se mantuvo fiel hasta la muerte, pero luego fue exaltado sobre todo y experimentó el mayor gozo que un hombre haya experimentado
experimentado jamás, y esa dicha eterna es nuestra si estamos en Él por la fe. Proverbios 10, versículo 18. Nuevamente leemos acerca de lo que hacemos con nuestra boca. En este caso hay quienes encubren el odio, mala intención y enemistad, pero no hay manera de hacerlo si no es a través de labio mentiroso. Cuidado con malinterpretar aquí. No está diciendo que seamos imprudentes y que si hay enemistad con alguien se lo hagamos saber cada vez que podamos. Tampoco dice que sigamos simplemente la ira de nuestro corazón y le demos rienda suelta. Lo que sí nos llama a hacer es que no actuemos de manera hipócrita encubriendo una enemistad cuando ella realmente existe. Por supuesto, la reacción ante la enemistad, si es que hay odio en nuestro corazón, debe ser la de analizar nuestro ser y pedir a Dios que nos sane de esa ira, porque puede tratarse de un pecado. No toda ira es pecado, pero al menos de la que se habla aquí sí lo es. Se trata de un pecado que se intenta ocultar con fines de engaño. Si es así, debemos analizar entonces nuestro corazón y considerar que no porque seamos cristianos vamos a estar libres de esto. El pecado habita todavía en nosotros y una de sus manifestaciones es este enojo que se encubre con engaño. Versículo 18, segunda parte dice: y el que propaga calumnia es necio. Hemos de tener cuidado con nuestra lengua, porque si escuchamos a una persona murmurando de otra, no debemos prestar oído en primer lugar, porque los que murmuran siempre son dos, el que habla y el que escucha. El que escucha una murmuración y además propaga una calumnia es doblemente necio y ha pecado 2 veces. Cuidémonos de estos pecados y no temamos en decir a alguien que ya no queremos escuchar. No temamos que esa persona se pueda sentir ofendida, porque es mejor eso antes que ofendamos a Dios participando de una murmuración. George Lawson, en su comentario a Proverbios, sostiene que este odio no debe ser escondido ni publicado, sino suprimido y extinguido. Esconderlo, como Absalón, es alimentar un fuego en nuestro interior, que consumirá nuestros órganos y resultará mortal al final del día. Propagarlo en calumnia, como Simei, es incendiar nuestra casa, la que puede pronto envolvernos en las llamas. Recordemos por último que nuestro Señor tuvo que sufrir esta hipocresía por parte de los líderes religiosos que terminaron exigiendo su crucifixión, pero Él nunca actuó con este doblez de ánimo, sino que los confrontó directamente con su maldad y ante su hipocresía no reaccionó de manera carnal, sino siempre santa. Estamos llamados a imitar a nuestro Señor en esto. Marcos capítulo 9. Comenzamos leyendo en este capítulo acerca de la transfiguración. En todos los evangelios donde se cuenta de este momento, vemos que está precedido por el versículo 1, que dice que hay algunos que no gustarán de la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios. Es decir, en esta transfiguración se ve la gloria de Cristo como Rey, el Rey de ese reino. Él toma a sus discípulos más cercanos, que eran Pedro, Jacobo y Juan, y ante ellos se transfiguró. ¿Qué significa esa transfiguración? Que ya no tenía esa forma externa de humillación en la que vino al mundo para morir por nuestros pecados, sino que por un momento reflejó su gloria como la que tenía con el Padre antes de venir al mundo. Aún así, no podía reflejar de manera plena esa gloria, ya que de ser así, estos discípulos habrían sido fulminados por el destello de su majestad. Aparecen aquí Elías y Moisés, donde podemos ver representados la ley y los profetas. El texto señala que Pedro se confundió y comenzó a pensar en que se quedaran allí para hacer una enramada para ellos, pero claramente no entendía lo que estaba sucediendo. Y lo que ocurre aquí es muy significativo, porque si recordamos los episodios en que los profetas tenían visiones, notaremos que ellos quedaron espantados porque veían la gloria de Dios. De hecho, en Juan se nos dice que lo que vio Isaías en el capítulo 6 de su libro fue la gloria de Cristo. ¿Y qué pasaba con los profetas que de alguna manera eran expuestos a esta gloria en el Antiguo Testamento? Ellos caían como muertos o pensaban que habían pasado de este mundo porque estaban viendo a Dios. Pero aquí se nos muestra que Jesús es superior a todos los profetas, porque Él es objeto de contemplación. Es Él quien está lleno de gloria. Es Él quien debe ser mirado y considerado. No cayó rendido ante otros, sino que es Él ante quien debemos nosotros caer rendidos, y por eso de ninguno de los profetas se dio un testimonio como el del versículo 7, donde notamos que de una nube salió una voz que decía: este es mi Hijo amado, a Él oíd. De nadie se dio testimonio de esa manera, ningún profeta, como decíamos. Por tanto, Jesús es único, es el Hijo de Dios y Dios mismo hecho hombre. El hecho de que aparezcan Elías y Moisés nos habla de que Dios, como dijo Jesús, es un Dios de vivos, de personas que están en este momento ante su presencia disfrutando de su gloria, vivas por su gracia. También destacamos que Cristo ya sabía que iba a resucitar. Eso lo sabemos porque Él está en dominio de todas las cosas, pero también porque instruyó a los discípulos que no contaran esto a nadie hasta que Él resucitara de los muertos, por lo que Él ya sabía que iba a morir y también que iba a resucitar al tercer día, lo que nos muestra que Él siempre estuvo en dominio de todo lo que estaba ocurriendo. También es relevante aclarar aquí que Elías ya vino, y ese fue Juan el Bautista. Elías se prometió en el capítulo 4 de Malaquías, versículos 5 y 6, donde se decía que seguramente vendría este profeta antes del día del Señor grande y terrible, lo que significa que antes del Mesías iba a venir alguien que iba a ministrar, a profetizar, como lo hizo Elías una vez. El mismo Jesús nos dice que ese fue Juan el Bautista, lo que a su vez también confirma que Él es el Mesías que había de venir. Luego, cuando bajaron de este monte y de toda esa gloria de la transfiguración, vieron a este muchacho endemoniado que su padre había presentado ante los discípulos para
que lo libraran de ese demonio que lo atormentaba. Jesús exclamó: «Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar?», en el versículo 19. Acá vemos que este varón de dolores, experimentado en quebranto, que fue Jesús, no solo sufrió humillación en el Vía Crucis y en el Calvario mismo, sino que en todo su ministerio debió soportar blasfemias, insolencias y también la incredulidad y la dureza de corazón de sus propios discípulos, como notamos en este caso. El padre del muchacho endemoniado dijo a Jesús: «Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, ayúdanos». A lo que Jesús respondió: «Si puedes creer, al que cree todo le es posible», en el versículo 23, y con ello dio vuelta a la situación. Jesús le está diciendo a este hombre que si deposita su fe en él, entonces no va a preguntar si Jesús puede hacer algo, sino que va a creer que Jesús todo lo puede hacer, que todo le es posible, y por tanto recibirá lo que ha pedido. Este padre menciona la frase que nos identifica a todos aquí: «Creo, ayuda a mi incredulidad», en el versículo 24, y Jesús realizó esta señal. Recordemos que siempre la señal está ligada a la fe y tiene el propósito de fortalecer una creencia que ya existe, pero también de juzgar la incredulidad y rebelión que se presentan ante su obra, porque aquellos que creen son alimentados en su fe, pero aquellos que no creen ven que sus corazones resultan más endurecidos. Por eso dice que al que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Es decir, aun si tenía un poco de entendimiento, este se volverá en su contra y le será quitado. El Señor Jesús también les aclara que este género de demonio no puede salir sino con oración y ayuno. Seguimos notando entonces cómo Jesús durante su ministerio terrenal ató al diablo, y esto se manifestó en que él expulsaba demonios, como vemos en este pasaje. Y eso tiene como consecuencia que ahora nosotros, como su pueblo, como iglesia, podemos proclamar el evangelio a esas naciones que antes de la venida de Cristo estaban en completa oscuridad, pero que luego de que él ató a estas potestades de las tinieblas para que no engañaran a las naciones como antes lo hacían, ahora podemos proclamar el evangelio y su salvación puede llegar a gente de todo tribu, pueblo, lengua y nación. Meditemos, por tanto, en la gloria de Cristo y en la gran bendición que implica la proclamación de esta palabra que salva y sigue salvando hoy.